Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Comisión pesquisidora que conoce antejuicio contra presidente recomienda retirarle la inmunidad al mandatario, sin embargo el informe está incompleto. Líder sindical Joviel Acevedo afirma que las protestas de los sábados buscan un golpe de Estado y aplazar las elecciones, algo que para los maestros es impermisible. Asesinan a balazos a candidato a alcalde de la UNE por el municipio de San José el Rodeo, Estuardo Anzueto. 35 propiedades del narcotraficante Mario Ponce pasan a propiedad del Estado de Guatemala luego de que juez determinara su extinción. Liberia, Estados Unidos, estudiantes manifiestan contra medidas de gobierno de cerrar las escuelas a causa de un nuevo brote de ébola. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. En el proceso de antejuicio que se sigue en el Congreso de la República en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, he de contarle que 2 miembros de la Comisión Pesquisidora ya brindaron un informe circunstanciado, pero este no fue aceptado ya que no lleva la firma de los 5 miembros. La Comisión Pesquisidora entregó el informe que recomienda retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. El informe iba firmado por 2 diputados de la bancada líder, Fernando García y Juan Armando Chung, pero al momento de llegar a dirección legislativa fueron recibidos por la directora, quien indicó que no podía recibir el documento por estar incompleto y si lo aceptaba tenía que ser mediante un acta notarial que hiciera constar que le faltaban las firmas de los demás integrantes de la comisión. Tendría que informarle que no, si no está completo no le podría recibir el informe. Porque pues mi criterio es que tendría que estar adoptada por mayoría. Entonces si solo trae 2 firmas le hace falta una todavía. Entonces lo que nosotros definimos con el comisionado Armando Chung es elaborar esta ponencia, traerla a la dirección legislativa y el diputado de la comisión pesquisidora que desee puede venir y firmar. Es así como Pero lo que sucede es que la decisión se toma en una sesión de comisión pesquisidora, ¿verdad? Entonces no me correspondería a mí recibir una firma. Después, si yo recibo el informe en este momento no podría permitir más adelante que nadie firme, porque esa es una decisión que se debe adoptar sin una sesión de comisión. Entonces, si yo le recibo el informe, definitivamente levantaríamos un acta notarial donde en las circunstancias en las que se está recibiendo y sería el pleno el que tome la decisión sobre el informe. Finalmente se llegó a un acuerdo con la salvedad de un acta notarial que constaba que de 5 diputados solo firmaron 2. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? La sesión plenaria que se lleva a cabo en el Congreso de la República ha tenido momentos de polémica porque se esperaba que se entrara a discutir la conformación de este elemento faltante dentro de la Comisión Pesquisidora, pero antes hubo una moción privilegiada en la cual se designó al sustituto del actual vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, en la Corte de Constitucionalidad. Los ánimos subieron de tono en el Congreso de la República. Iniciando la sesión plenaria y alterando la agenda acordada en jefes de bloque, el diputado Rubén Pérez, con apoyo del líder y el Partido Patriota, presentó una moción privilegiada para que el Pleno eligiera al sustituto de Alejandro Maldonado como representante del Legislativo en la Corte de Constitucionalidad, dejando por un lado el informe presentado por la Comisión Pesquisidora sobre el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina y el nombramiento del sucesor de Baudilio Ichos como presidente de la misma comisión. Esto molestó a algunos diputados de oposición, quienes a su criterio no se estaba discutiendo lo más importante. De verdad, señores diputados, ¿ustedes creen que eso es prudente para la democracia en este país? ¿Creen que es sensato ponernos a jugar este tipo de juegos bajo de agua y poner a un compañero que como lamento que se preste a estas cosas y venir a hablar ahorita de la Corte de Constitucionalidad cuando el pueblo de Guatemala entero está pendiente si le vamos a entrar o no al tema del presidente de la República? Guatemala necesita dignidad. El pueblo de Guatemala tiene que sentir
que ganó algo. Pero con diputados como ustedes, que se van a poner a hablar de otro tema, perdónenme señores diputados, pero están fuera de la realidad. Así que señor presidente, nosotros rechazamos esa moción y estamos viendo el contubernio que está existiendo entre el presidente de líder con los señores patriotas. Se vendieron, pertenecen al narco, tienen todas las cualidades del mal. Y usted, presidente, déjese reír porque usted se puso la camisa roja y es igual que ellos. Usted se está prestando con su carita ahí a permitir lo que está pasando aquí. Mejor reciba consejos del otro lado y no el que tiene el alma negra. A favor de cambiar y escuche lo que está pidiendo el pueblo de Guatemala. Usted no que está haciendo un buen papel. Créamelo, presidente, todo el Congreso va a salir perjudicado de este voto. Lástima realmente que la población no está afuera, pero espero que sepan lo que aquí está ocurriendo. Hay una negociación, como aquí se dijo, espuria, hay 88 votos que están decidiendo, no es necesario en este momento alterar el orden del día, es un abuso y un atropello de las mayorías que aplastan, pero también es importante que la prensa lo denuncie, la prensa lo evidencie porque estamos en franca minoría. Yo estoy en contra de ello y pedimos como bancada que entremos a conocer la conformación de la comisión, que haga su trabajo y que se le dé una temporalidad a la comisión para que no ocurra lo de la vez pasada, de no más de 8 días, igual que con la vicepresidenta, y que de una vez esto se traslade a la Corte Suprema de Justicia. No apañemos con impunidad actos que deben ser conocidos por las instancias jurisdiccionales y no por nosotros. Presidente, y con todo respeto me sumo a ese ejercicio de pedirle que no se preste a esos juegos. Y por supuesto que también reclamo esos 88 votos indignos que buscan frenar procesos de legalidad constitucional. Esa forma perversa de impunidad que están buscando, ese manto de impunidad ya empezó a romperse, ya no lo van a sostener, ya no van a poder sostener esa impunidad porque el pueblo ya habló y porque sí hay políticos dignos que buscan romper la corrupción y la impunidad. El diputado oficialista Estuardo Galdames defendió y justificó la moción presentada por el diputado Rubén Pérez. A favor de que el día de hoy se complete la institucionalidad en una de las instituciones donde está cimentada la Constitución Política de la República de Guatemala y su apego, que es la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, de todos es el conocimiento que hay una vacante como magistrado titular en esa Corte de Constitucionalidad y que el mismo orden de constitucionalidad merece que esa Corte esté completa en sus cuadros. Con 89 votos a favor se nombró a Manuel Duarte como magistrado titular de la CC y de inmediato se juramentó en el hemiciclo parlamentario, dejando fuera lo que a la población le interesa. Momento de irnos al Congreso de la República, hay muchísima información allí. Es mi compañero Sergio Osegueda. Adelante, Sergio. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, luego de que el Congreso aceptara la renuncia de Baudilio Ichos como presidente de la Comisión Pesquisidora que tiene a su cargo la verificación si continúa o no con la inmunidad del presidente de la República, Otto Pérez Molina, pues se ha aceptado la misma y se ha nombrado como presidente de la comisión a el diputado siempre del partido líder, Fernando García. Luego, una acalorada discusión entre los parlamentarios, se procedió a la elección de la persona que integraría esta comisión para que nuevamente fueran 5 los comisionados que tengan a su cargo la evaluación de la inmunidad presidencial, y se ha nombrado nuevamente en el que por tómbola, por suerte, ha tocado en esta ocasión a Salvador Valdizón ser el vocal tercero de esta comisión pesquisidora para que quede completamente integrada. Hay que recordar que Salvador Valdizón también integró la comisión y de hecho en esa fue presidente de la comisión que tenía a su cargo la revisión y la evaluación de la inmunidad de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, misma comisión pues que ya no siguió luego de que la ex vicemandataria pues renunciara a su cargo. Ahora hay una moción privilegiada que se está discutiendo en la cual se ha pedido que de inmediato la comisión se reúna y entre a conocer el antejuicio, dado a que ya hay un informe del presidente y que ya hay una ratificación de denuncia, y se está solicitando que esta
noche la comisión entre a conocer el antejuicio y que entregue un informe al respecto sobre si se le quita o no la inmunidad al presidente para el próximo martes, que sería la próxima sesión plenaria extraordinaria del Congreso de la República. En estos momentos pues se continúa esa discusión entre los que aseguran que para qué van a esperar más tiempo y seguir pues con este proceso, y entre los que aseguran, sobre todo la bancada del partido líder, la bancada del Partido Patriota para ser más exactos, en los que aseguran de que la ley es clara, que indica que esto debe conocerse en una sesión ordinaria, la cual se estaría realizando hasta agosto. Mientras tanto pues se continúa en esa argumentación entre qué sucederá si la comisión se reúne o no esta noche, así que estamos a la expectativa de qué será o qué rumbo tomará, ya que queda integrada por completo nuevamente la comisión pesquisidora a cargo de la revisión de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina. Esto es lo que está sucediendo, Juan Carlos. Con esto pues vamos a regresar contigo allá al estudio principal. Por supuesto que estaremos pendientes, Sergio, de qué es lo que ocurra allá en el Congreso de la República, de saber si se conformará de una vez la comisión pesquisidora y se da ya, por supuesto, el visto bueno para que el Pleno decida si retira o no el derecho de antejuicio del presidente Otto Fernando Pérez Molina. Sigamos con las noticias. Hay que contarle que el líder sindical Joviel Acevedo arremetió en contra de las personas que han participado en las protestas de los sábados, asegurando que buscan un golpe de Estado. El dirigente magisterial Joviel Acevedo despotricó en contra de las manifestaciones que se llevan a cabo los sábados. Según el sindicalista, lo que se busca es un golpe de Estado y aplazar las elecciones, algo que ellos aseguran no van a permitir. Los que hicieron toda esta crisis, los que crearon esta crisis desde noviembre del año pasado, ellos agarran sus maletas que tienen plata y se van, porque sus intereses no están acá en Guatemala, están afuera del país y nos dejan bien trabados aquí a nosotros. Lanzaron un boomerang y el boomerang viene de regreso y a nosotros no nos va a dar en la frente. Y ahí miren ustedes si les pega en la frente el boomerang a ustedes. Que les pegue a ellos, a los que iniciaron toda esta conflictividad y toda esta crisis. Y no vamos a dejar que se consuma el golpe de Estado. Y van a haber elecciones, tienen que haber elecciones. Así nos ataquen y nos creen lo que quieran para meternos presos, para que nos vayamos del país. No nos vamos a ir del país tampoco. Acevedo anuncia que cuando ellos salgan a las calles conocerán el verdadero clamor popular. El clamor popular está presente hoy aquí. Y el clamor popular lo van a empezar a ver ustedes a partir del día de mañana viernes. Y en los próximos días. Es el clamor popular de los ciudadanos de la cuarta y quinta categoría, que tenemos derecho a voz y voto. Ante la pausa que se... Vamos con las noticias. Le aplican extinción de dominio a propiedades del narcotraficante Mario Ponce. 35 propiedades del narcotraficante Mario Ponce Rodríguez, condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión, son ahora parte del Estado guatemalteco. El juzgado de primera instancia de extinción de dominio a cargo del juez Marco Antonio Villeda lo dictaminó de esa manera, aduciendo que esos bienes se utilizaron para actividades reñidas con la ley. Al señor Mario Ponce Rodríguez, en cuanto al señor Mario Ponce Rodríguez, se fundamenta la presente acción de extinción de dominio con base a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio, literal A, que establece las actividades ilícitas o delictivas que permiten el inicio de la acción de extinción de dominio. Y en cuanto al señor Mario Ponce Rodríguez, se aduce la literal A.1, que habla del tránsito internacional, siembra y cultivo, fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y fomento, facilitación de medios, transacciones e inversiones ilícitas, asociaciones delictivas, procuración de impunidad o evasión, promoción o estímulo a la drogadicción, encubrimiento real y encubrimiento personal contenidos en el decreto número 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Entre las propiedades se encuentran 5 fincas en Izabal que tienen desde pista de aterrizaje hasta una gasolinera personal. Entre los lujos de una de sus mansiones estaba una piscina enorme, canchas de básquetbol, 8 caballos esculpidos en mármol. Además de estas propiedades, se le quitaron caballos pura sangre, automóviles y ganado.
En San Marcos matan a candidato a alcalde por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza. La tarde de este jueves, el candidato a la alcaldía de San José el Rodeo en San Marcos por el partido UNE fue asesinado a balazos en uno de sus negocios ubicados en el municipio de Malacatán. Se trata de Osman Estuardo Anzueto Almengor, de 36 años de edad, originario de San Marcos, y que residía desde hace más de 10 años en San José el Rodeo. El candidato a jefe edil fue atacado con armas de grueso calibre en la Tercera Avenida y Sexta Calle de la Zona 2, Cantón Morazán, en Malacatán. Según algunos testigos, la víctima se encontraba en su negocio cuando dos sujetos desconocidos ingresaron al comercio y dispararon contra el candidato. Herido de gravedad, Osman Anzueto fue trasladado por los cuerpos de socorro a un centro asistencial privado, pero algunos minutos después de su ingreso dejó de existir debido a la gravedad de sus heridas. Horas después, la Policía Nacional Civil capturó a uno de los presuntos sicarios que habrían dado muerte a Almengor Anzueto. El nombre del supuesto detenido en Catarina corresponde a José Juan Méndez Mérida. Osman Anzueto participó en la contienda electoral pasada con el mismo partido y quedó en segundo lugar. Según los vecinos, el político era el preferido para ganar estas elecciones y ocupar la alcaldía de El Rodeo. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta esto en todo el territorio guatemalteco. Básicamente tenemos humedad en todo el territorio de nuestro país, propiciando pues nublados parciales y presencia de lluvias dispersas. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana se alcanzan 17 grados, 12 del mediodía 25 grados, 6 de la tarde 22 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 64%, con 50% de probabilidades de lluvia, y el viento en el nor-noreste a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:37, se oculta a las 18:35 minutos. La fase lunar que tendremos para mañana, cuarto menguante 98% full. Esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza. A las 10 p.m. el debate, Quique Godoy y Estuardo Zapeta. Continúe con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Bienvenidos a este segmento de entrevistas de este día jueves a las 8:45. Hoy soy Quique Godoy y siempre con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está, Claudia? Quique, buenas noches, ¿cómo está? Una noche todavía agitada en el Congreso. En el Congreso de la República. ¿Qué es lo que está pasando allí? Siguen aún evaluando la posibilidad de que quede, ya quede integrada la comisión pesquisidora. Toca ahora que aparentemente, según el nuevo presidente de la comisión pesquisidora, recién terminando la plenaria, convocará inmediatamente a los integrantes de la comisión para que conozcan una propuesta que ya tienen los integrantes que ya estaban formando parte, pero la cosa más curiosa es que vuelve a quedar integrando la comisión Salvador Valdizón, el hermano de Manuel Valdizón, que también integró la comisión pesquisidora a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. De verdad, que en 2 comisiones consecutivas le toque a un mismo diputado un poco... Bueno, hay que revisar si esas pelotitas no tienen alguna maña ahí. Son de la FIFA, Congreso... las trajeron de la FIFA. Sí. Son de la FIFA las Pero para entender pero... Congreso tenemos a 2 grandes expertos en el... Hoy nos acompañan justamente acá para hablar un poco justamente acerca de eso y analizar este tema. Nos acompañan justamente Ángel Ramírez, quien es de Congreso Transparente. Bienvenido. Buenas noches, Quique. Gracias por el espacio y buenas noches, Renzo y Claudia. Y don Renzo Rosal, que es analista en temas políticos, justamente. Bienvenido, Renzo. Muchas gracias, buenas noches. Yo sí quiero empezar tal vez contigo, porque ustedes han estado justamente enviando mucha información, constantemente informándonos de qué sucede, que es el objetivo justamente de un espacio como Congreso Transparente. Hablamos un poco acerca de eso, cómo esta dinámica, y ustedes han logrado mantenernos al tanto en redes sociales con esta información. Bueno, definitivamente, pues en Congreso Transparente, como bien lo mencionas, nuestro objetivo es informar a la gente, realmente darle la información de una forma que la pueda entender de mejor manera.
darle la información simplificada, porque obviamente hay retazos de información por todos lados. La página del Congreso es un rompecabezas absoluto y nosotros lo que tratamos es tomar esos retazos y darle una imagen, un panorama más completo a la gente, y es por eso que utilizamos las redes sociales de la forma que la usamos y nuestra página web también. Ángel, empecemos por uno de los retazos de esta misma tarde. Hay una moción privilegiada para integrar a ese magistrado que debe sustituir a Alejandro Maldonado Aguirre, que hasta antes de asumir como actual vicepresidente era integrante de la Corte de Constitucionalidad. Este es apenas uno de los retazos de los que tú hablas. ¿Cómo lo interpretamos en su contexto? Definitivamente este retazo de información viene a dar un mensaje con lo que trae de fondo, ¿no? Vienen decisiones controversiales para esta Corte de Constitucionalidad. Hay 2 amparos que fueron, hay sentencias parciales o no definitivas. Entonces, obviamente lo que hay que esperar es que esta Corte de Constitucionalidad, con su nueva composición, su nueva correlación de fuerzas, tenga que tomar y tenga la responsabilidad de decidir si da sentencias definitivas sobre los amparos que se han interpuesto, tanto por el presidente como por Karen Fisher, ¿no? El proceso Renzo, fue una doble jugada. Porque por un lado integran la comisión y con celeridad aparentemente el Congreso va a resolver hoy por lo menos la comisión pesquisidora, pero en cuanto lo conozca el Pleno y se envíe de vuelta a la CC, ya estará integrado para ese momento el nuevo magistrado titular nombrado por el Congreso de la República, lo cual puede cambiar la situación de Ricardo Sandoval y de Juan Carlos Medina, quienes son los 2 magistrados suplentes que integraron revocando sendos amparos provisionales. Claro, creo que evidentemente el oficialismo y los sectores cercanos se dieron cuenta en los últimos 2 días que tenían que modificar totalmente lo que ya se planteaba acá, la correlación de fuerzas. Sí se queda claro que la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, logró, digamos, crear su propio grupo, y esa es una amenaza concreta, es decir, no se podía seguir postergando más el vacío de la ausencia de no tener ahí a Alejandro Maldonado, y eso ya se tradujo, digamos, en 2 golpes fuertes anteayer y ayer. Interpretaron pues que había un faltante allí en Corte de Constitucionalidad y habrían de llenarlo de manera inmediata. Así interpretamos el primer retazo de la información. Vámonos al segundo retazo de la información. Y el segundo retazo de la información es la composición de esta comisión pesquisidora. Hay un jaloneo, porque hay que decirlo de esa manera, en donde los del líder aparentemente presentan un informe, una conclusión, pero no tiene validez, ni siquiera se recibe. Ese retazo, ¿cómo se interpreta, Renzo y Ángel? Bueno, definitivamente aquí hay una situación. Ese informe que entregó la comisión pesquisidora únicamente iba firmada por el diputado García Gudiel y por el diputado Chunchan Chabac. Nunca hubo una convocatoria a sesiones de la comisión, nunca hubo una votación, nunca hubo firmas de los otros 3 diputados, bueno, excluyendo el caso de Hichos, ¿no?, que ya se había excluido el proceso, pero el diputado Morán y el diputado Linares nunca hubo una participación activa dentro de este informe. De hecho, el informe, algunos diputados ni siquiera conocían que ya se había redactado, no había investigación suficiente, y por eso esto no fue recibido en la Dirección Legislativa del Congreso de la República. Lo que aparentemente plantean ahora es que ya integrada nuevamente la comisión, Renzo, tratan de darle celeridad. Y explicamos aquí un poco el contexto. La papa caliente se la tiraron al Congreso, y el Congreso está viendo cómo lo más rápido posible devuelve la papa caliente a otra instancia para no ser ellos los responsables de tener detenido el antejuicio contra el presidente. Por supuesto, y es aquí donde interviene el primer retazo que comentábamos, es decir, la nueva conformación, la nueva correlación en la Corte de Constitucionalidad. Está claro entonces que atrás de todo esto nuevamente se pone de manifiesto 2 fenómenos importantes. Uno es que el Congreso actúa como a varios niveles. Primero, nos da la sensación de que hay una suerte como de relajo, diríamos, en buen chapín, pero que en esencia lo que hay abajo son pactos políticos que están relativamente más o menos aceitados, especialmente entre Patriota y Líder. El caos ordenado. Es correcto, absolutamente, en síntesis. Y la otra cuestión es que, como derivado del primer factor, hay una medición bastante calculada, hay un cálculo muy meticuloso de qué es primero y qué es después. De ahí viene entonces ordenar el tema de la CC. Para algunos parecería que lo de la elección de la CC fue como un distractor, y queda claro, digamos, en este debate que no fue un distractor. Pero ante lo que viene era más fácil garantizarse una corte asegurada. Pero ahora acá viene una pregunta. ¿Cómo se le explica al ciudadano común que, por ejemplo, Líder actúa en coalición con el Partido Patriota, pero al mismo tiempo emite un informe en el cual
despoja de la inmunidad al señor presidente? Primero hay que aclarar que ese informe fue totalmente ilegal, ¿no? O sea, realmente no podía entregarse un informe con solamente dos firmas de la Comisión Pesquisidora. Luego, realmente la selección del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad fue un as bajo la manga, que tenían esa misma coalición, esa misma alianza perversa que menciona Renzo entre el PP y líder principalmente. Aquí la situación también está en que la moción privilegiada fue entregada por un diputado de la UNE. Luego se elige al magistrado y luego al final de cuentas se nota una suerte de coalición entre las tres bancadas más grandes del Congreso, las tres bancadas más señaladas por casos de corrupción. Entonces realmente hay que evaluar qué está pasando, qué son esas alianzas, y el ciudadano, como tú bien lo decías, que realmente al final de cuentas es nuestro objetivo, darle a entender que esas alianzas son las que hay que evaluar ahora que vienen las elecciones y si realmente es necesario tener esa calidad de diputados en el Congreso de la República. Pero adicionalmente creo yo que la gente de líder que está formando ahora parte de la comisión pesquisidora, que son la mayoría, quieren lavarse la cara. Si ellos dijeron, ellos van a lanzar esto al pleno y decir, nuestro dictamen o nuestro análisis, como se denomine, una de cal y una de arena, parece. Estamos quitándoles, digamos, alfándole la alfombra al presidente, pero como no es decisión nuestra, sino es del pleno, y el pleno puede modificar esto, y dice, bueno, el líder intentó hacerlo. Pero la aritmética, Renzo, como lo que está viendo Ángel ahora, la aritmética te voy a decir sencillamente, a ver, líder obviamente va a votar a favor de lo que la comisión dictamine. Creo, en esta línea, ya que Hugo Morán aparentemente también va a votar a favor de esa en la comisión, que lleva esas dos bancadas. La UNE no creo que se oponga ahora a una resolución que despojaría del antejuicio al presidente. Con eso y un par de las bancadas más pequeñas, llegan a los votos necesarios, que son los 105, para dar a lugar el antejuicio. Pero ahí saliste del Congreso. Pero regresamos nuevamente a que eso, cuando vuelva a la Corte Suprema de Justicia, que es a donde vuelve, estará pendiente que se resuelvan en definitiva los dos amparos que hasta ahora, uno le fue negado el amparo provisional y a la otra se le revocó el amparo que había sido otorgado. Ese juego que se está jugando se vuelve peligroso, pero se quedarán tranquilas las CICIG y estas otras instancias viendo lo que está ocurriendo en la Corte. Evidentemente uno podría pensar que no, y es aquí donde intervienen, digamos, las etapas que están pendientes desde tiempo atrás de los casos. Por un lado, de los casos PISA, de los casos La Línea, que hemos visto, digamos, que con cierto retraso, pero con otra vez medición cuidadosa, la CICIG está moviendo esas piezas. Pero habrá que pensar también que hay otros casos, otro tipo de estructuras, que toda esta coyuntura puede aflorar para que se pueda manifestar y de alguna forma, digamos, prenderle un poco más de combustible a la situación ya complicada. Nosotros estamos en contacto a través de las redes sociales con los reporteros de Congreso y nos informan en este momento que se está verificando el quórum, únicamente para informar cuál es la actualidad de lo que sucede en el Parlamento. Yo quiero regresar a una pregunta con Ángel, pero también con Renzo, esa de cal y esa de arena. Ángel habla de tres bancadas mayoritarias, tres bancadas clave que detienen esto. Explícanos a qué te refieres. Bueno, me refiero... Estás hablando de UNE, de Partido Patriota, claro, y de líder. Y de líder, claro. ¿Qué es lo que están preservando? ¿Hacia dónde se están orientando estos tres grandes partidos? Lo que están orientando es una acción realmente directamente influenciada por el proceso electoral. Vienen muchos casos de amparos contra candidatos y demás situaciones que tienen que ver exclusivamente con las elecciones. Entonces ahí es donde ellos están apelando a tener la correlación de fuerzas que les favorezca en la Corte de Constitucionalidad y que no se le caigan sus planes electorales. Tenemos que interrumpir en este momento nuestra transmisión desde acá de la mesa, donde estamos interpretando lo que ocurre allá en el Congreso. Pero vamos a hacer un contacto en directo con Sergio Osegueda, quien está tomando el pulso directamente desde el Parlamento. Sergio, cuéntanos qué es lo que ha sucedido. Sabemos a través de los mensajes de redes sociales que están verificando el quórum en el Congreso. Muchísimas gracias. Efectivamente, en estos instantes pues ya se ha culminado con la sesión plenaria. Solamente se ha elegido a la comisión, prácticamente al integrante que hacía falta de la misma, y en estos instantes la comisión pesquisidora pues se ha reunido en el Salón del Pueblo. Con esto prácticamente esta noche la comisión, ya al conocer tanto el informe circunstanciado del presidente, la ratificación de la denuncia de Amílcar Popa al respecto, pues ya pueden ellos de alguna manera dar un informe, firmarlo
llevarlo a dirección legislativa y se prevé, tal como se realizó hoy en la tarde por parte de 2 diputados de líder integrantes de la comisión, pues que prácticamente la comisión pesquisidora recomiende retirarle la inmunidad al presidente de la República. En esos instantes, pues la comisión se procede a reunirse y a iniciar pues la verificación de estos elementos para determinar esto. Ahora bien, queda en discusión si este informe pues se llega a conocer en el pleno, ya sea en los próximos días o bien, tal como indica la ley, que se conozca hasta el mes de agosto, cuando se inicie el periodo de sesiones ordinarias, y que sea en una de estas donde se conozca a través del pleno para determinar si se le retira o no la inmunidad al presidente. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos acá en el Congreso de la República. Mientras tanto, vamos a regresar con ustedes allá a la mesa de discusión. Muchas gracias, Sergio, por ese reporte desde el Congreso de la República. Bien, nos corrigió la información que en redes sociales estaba ingresando tarde. Ha terminado esa sesión y se ha reunido la comisión pesquisidora. Te habíamos preguntado por qué esas 3 bancadas son clave. ¿Qué es lo que procede ahora? Realmente ahora lo que procede es que se reúna esta comisión. Obviamente ahora hay mayoría del líder, ya que está conformada completamente. Habrá que esperar ese informe, habrá que ver si dan el mismo informe que entregaron por la tarde, o si realmente entre el diputado del PP y el diputado Linares y el diputado Hugo Morán pueden hacer algún tipo de resistencia para que fluya esa cuestión como fluyó hoy por la tarde, ¿no? Que se notó que fue una acción dirigida y directa del líder para tapar el fuego, de decir, bueno, nosotros estamos sugiriendo el antijuicio. Por lo que yo tengo entendido, Renzo, ya Hugo Morán también estaría de acuerdo en firmar esa resolución que estaba planteada. Obviamente el único que no firmará y que ahora es el secretario de la comisión pesquisidora, porque hubo un corrimiento, es Mario Linares, del PP. Sería el único que votaría en contra de esa resolución. Pero teniendo ya en este caso 4 votos contra 1, ellos terminan de resolver, entregan el documento, pero aquí se ve un poco la estrategia que estábamos hablando antes. Sí tenían urgencia de que hoy mismo quedara firmado esto y que se demostrara que el líder no quería quedarse con esa chibolita de este lado, sino quería devolverla lo más rápido posible. Y el tema, solo aclarando el tema, el procedimiento que establece la ley de antijuicio es que cuando no está en sesiones, la comisión permanente convoca a una reunión extraordinaria en este caso para que conozca la resolución. No hay necesidad de esperar hasta que se inicie las sesiones nuevamente. Entonces sí sería inmediato, sería entre ahora y el próximo lunes, martes, que pueda convocar el presidente. Absolutamente, y aquí hay que recordar que digamos, quitarse la brasa de encima tiene que ver con que, desde mi punto de vista, el líder es una especie como de bancada de cristal. Es decir, tiene que tener mucho cuidado porque cualquier cosa puede hacer resquebrajar, y evidentemente eso tiene mucho que ver con lo que planteabas vos en términos anteriormente sobre el tema del clima electoral, en el sentido de que ese ambiente electoral, que ahora estamos a 65 días de las elecciones, obviamente cambia todo este asunto, y el líder, recordemos que viene, digamos, ha ido perdiendo gasolina, ha ido perdiendo intención de voto, y entonces quiere salir de esa papa caliente y tirarla al pleno del Congreso. Pero ¿hasta cuánto puede afectarle una decisión y una acción como las que hoy toma dentro del Congreso para derruirse o verse afectado en ese favoritismo popular, en esa intención de voto que reflejan las encuestas? Yo interpretaría también una cuestión, como hablábamos antes, de una de cal y una arena, como una cuestión apagafuegos, ¿no? Lo fue con las mesas de trabajo de las reformas estructurales a las leyes del Estado. Lo fue también esta situación con el informe que intentaron presentar. Entonces, obviamente, lo que hay que ver es que están tratando de apagar fuegos, pero por atrás ellos siguen haciendo las mismas alianzas que estuvieron haciendo con el Partido Patriota específicamente, ¿no? Entonces sí hay que considerarlo también una cuestión de crisis de gobernabilidad causada por la inoperatividad del Congreso. Hay muchísimos sectores que están demandando sus propias reformas, y el Congreso, como está ahora, no será capaz de recibir esas demandas. Hay una crisis de representación y delegación del poder muy clara, y que se nota en esta falta de operatividad del Congreso. Entra a conocer, ejemplo, este caso. Vemos ahí, podemos ver la imagen, es la comisión pesquisidora que está ya en reunión, y lo tenemos en directo desde el Parlamento. Ustedes los ven, se están levantando. Vamos a averiguar más tarde qué fue lo que allí fue decidido. Fue una conferencia en la cual anunciaron información que nosotros vamos a transmitirle ya de inmediato.
Vamos a continuar con la plática que tenemos acá, interpretando todo lo que está sucediendo. Hablábamos de esas reformas que demanda la presión social, las marchas. Varios diferentes grupos que representan al sector civil organizado han presentado propuestas. ¿El Congreso va a escucharlas, va a tomarlas o se va a limitar a administrar lo que queda, lo que falta, lo que es urgente? Renzo. Pienso que en general el espíritu de muchos de los diputados en el Congreso de la República es que todo esto termine en nada o termine en muy poco en el mejor de los escenarios. Es decir, que toda esta, creo que también del otro lado les estamos haciendo un gran favor, entre comillas, cuando, por ejemplo, solo sobre el tema de la ley electoral, tenemos hoy la propuesta que tiene el Congreso ya, que ya tiene algún tipo de dictamen de la CC, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta que anunció para el próximo lunes la Universidad de San Carlos y su plataforma, más la propuesta que mañana se va a presentar de las mesas. Solo ahí encontramos 4 o 5, digamos, propuestas distintas, con innumerables, con algunos puntos en conjunto y otros diversos. Solo eso es como una evidencia que al final de cuentas le hacemos poco favor, digamos, a un Congreso que está muy dispuesto a taponear, es decir, a poner un corcho que permita que la inviabilidad de esto. Si a eso le sumamos que también para mañana está anunciado que se presente la propuesta de las reformas a la ley de la carrera del servicio civil, sobre el cual ya se manifestaron hoy los sindicatos públicos encabezados por Joel Acevedo y demás, todos estamos buscando la inviabilidad de todas las propuestas en el Congreso. Tenemos al presidente de la Comisión Pesquisidora, justamente a Francisco García, que está ya a Fernando García, que está ya en línea con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón, tenemos aquí a Sergio, pero está Sergio. Efectivamente, nosotros estamos ahora acá en el Salón del Pueblo. Muchísimas gracias nuevamente, pues tal como les mencionaba, estamos acá en el Salón del Pueblo, donde ha habido una pequeña reunión de la Comisión Pesquisidora y tenemos justamente al presidente de la misma, Fernando García. Diputado, si nos puede comentar en torno, pues qué se define en esta reunión que han tenido pues luego del pleno de diputados. Bueno, hoy fue una convocatoria verbal a los 5 miembros de la Comisión Pesquisidora que ven el antejuicio en contra del presidente de la República. Hoy ya yo les di a cada uno de los integrantes toda la documentación que tenemos desde que trabajamos, los argumentos del presidente, el querellante, todo lo que nos mandó la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la suspensión, el informe en definitiva, y ahorita pues se lo dimos a cada uno de los miembros, lo va a analizar. Nosotros tenemos ya un trabajo adelantado. Hoy nosotros presentamos una ponencia en la cual nosotros queremos presentar de una vez que se le quite la inmunidad al presidente de la República, pero ese extremo va a ser hasta el día de mañana a las 10 de la mañana, en cuando nosotros por consenso toda la Comisión Pesquisidora lo va a firmar y lo entregaríamos a la Dirección Legislativa. De esa manera, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, hoy 2 diputados, pues, incluyendo su persona, pues presentan una recomendación ya de retirarle la inmunidad. ¿Algún adelanto de criterio? ¿Qué va a suceder con este documento presentado hoy a Dirección Legislativa? No es un adelanto de criterio porque ya pasó la fase en la cual escuchamos al presidente y escuchamos al querellante. Entonces, antes de eso no se puede adelantar criterio. Después de eso, habiendo escuchado a ambas partes, ya nosotros podremos y tenemos la facultad de exteriorizar algún criterio. El día de mañana lo haremos por consenso en toda la comisión. Bueno, pero del estudio pues quieren hacer directamente preguntas, cuestionamientos, así que te dejo en línea con el estudio allá en Canal Antiguo. A la orden. Fernando, buenas noches. Solo para poder confirmar esto, Salvador Valdizón se integra hasta en este momento a la comisión. ¿Se le puso ya al tanto de lo que habían discutido ustedes anteriormente con esto? Bueno, fue básicamente casualidad y es un tema puramente por sorteo. Nosotros no sabíamos qué diputado iba a salir en la balota que indicaba su nombre. Salió el diputado Salvador Valdizón, pues nosotros básicamente tenemos mayoría en la Comisión Pesquisidora y lo queríamos hacer y lo queremos hacer a la brevedad, pero desgraciadamente el diputado no conoce todos los avances que nosotros ya tenemos en las pesquisas que hemos hecho, y el día de mañana a las 10 nos vamos a reunir
reunir en el Salón del Pueblo para entregar a la Comisión Legislativa el informe final. La dinámica simplemente sería reunirse. ¿Hay alguna información adicional? No sé si hay alguna otra pregunta aquí, que estoy a las órdenes. Sí, Fernando, te decía que si hay alguna información adicional que se tiene que proveer a Salvador Valdizón, por ejemplo. No solo a él, sino que a todos a Salvador le damos todo el expediente, en donde está la querella presentada por el diputado denunciante, está también los argumentos de defensa de descargo del presidente de la República, tenemos el expediente completo de la Corte Suprema de Justicia, el amparo provisional otorgado a la licenciada Fischer, el amparo en definitiva que rechaza el amparo provisional y las notificaciones respectivas y las actas. Ahora, nosotros hoy le dimos el expediente a cada uno de los miembros completo para que lo conozcan. Los 4 miembros que ya estábamos en la comisión pesquisidora, nosotros tenemos conocimiento de estas pesquisas, a excepción del diputado Salvador, que lo está recibiendo en este momento. Precisamente eso es lo que nos lleva al día de mañana a las 8 de la mañana, y él hoy por la noche con sus abogados pues lo conocerá. Al final de cuentas nosotros ya tenemos casi un 80-90% del trabajo adelantado en esta comisión. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Estaremos pendientes el día de mañana con la resolución final. A las órdenes, un abrazo, saludo a todos. Gracias, Kike. Quique, nos dicen un 80 a un 90% del trabajo ya hecho, y conocemos que ellos prácticamente se inclinan por despojar de la inmunidad al presidente de la República. ¿Cómo evalúan ustedes las siguientes horas o qué prevén que suceda en las siguientes horas después de este anuncio? Nos querría decir que van a entregar el mismo informe entonces. Realmente creo que de hoy, digamos, son las 9 de la noche. Para mañana a las 10 de la mañana ya estará hecho un nuevo informe que estará conformado con los criterios de los 5 diputados, o se entregará el mismo y obligando a esos 2 diputados que quizás no lo habían firmado a aceptar este informe que entregaron hoy. Que requieren solo mayoría en este caso, y porque es una recomendación. Quien al final determina si sí o no es el Pleno cuando se presente al Pleno, Renzo. O sea, ya con el voto de Salvador Valdizón, por ejemplo, que tienen los 3, podríamos asumir que por razones políticas, más que cualquier otro tipo, el diputado ahora de Creo, que es Hugo Morán, preferiría alinearse con ese voto y no en contra de esta resolución. Pero todavía tendríamos que ver eso en el Pleno. Absolutamente, y es ahí donde, digamos, todo creo que esto es tirar un poco la carne al asador, en el sentido de que evidentemente están buscando forzar más negociación. Es decir, al lanzar esto, la comisión cumple, digamos, formalmente con su trabajo, y al lanzarlo ahí lo que se activa, digamos, es el mecanismo de negociación, que es lo que finalmente se persigue en una ocasión. En esta ocasión que estamos hablando de una negociación de alto nivel, porque tiene que ver con el despojo o no de la inmunidad del presidente de la República. No es cualquier cosa. Pero una negociación que puede estar atada todavía a muchos recursos legales, y como nuestros invitados lo han anunciado, se decidió primero una pieza para continuar con el juego de otra. Aquí que entiendo que debemos de irnos a la pausa comercial. Sí, tenemos que ir al corte, pero Ángel, sí, quisiera agregar también, si los diputados también al momento de elegir al nuevo magistrado de la Corte estarían pensando en el amparo que se colocó ayer por la suspensión de las elecciones. No lo sé si también lo estaban pensando, y estaba dentro de su plan estratégico de seleccionar hoy a ese nuevo magistrado titular. Hay tanto en juego, y esta noche ha sido apenas una muestra de lo intensas que son las jornadas. Pero llega Juan Carlos Sandoval para revisar las redes sociales y escuchar lo que ustedes han dicho a través de ellas. Juan Carlos. Gracias, licenciada Méndez Arreaza. Vámonos a las redes para ver qué es lo que se está comentando, Edgar. Como siempre en el Congreso, lleno de ratas, me huele a gato encerrado, líder más Partido Patriota, junta perversa. Lo peor de todo es que los diputados que votaron se prestan a este juego y se burlan del pueblo. Juan Carlos, el Congreso le quita la inmunidad al presidente y salva la responsabilidad. Luego un amparo contra la CC ya favorable. Es parte de los mensajes que se vienen comentando respecto a la entrevista, y también por supuesto el contacto en directo que se tuvo desde el Congreso de la República. Vamos a la pausa. Al regresar una segunda entrevista, estamos a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45.
Ya estamos de vuelta y vaya si la noche no ha sido intensa. Teníamos transmisiones en directo de lo que sucedía en el Congreso de la República y nuestro siguiente invitado presenciaba todo desde una pantalla, tomándole el pulso a la realidad guatemalteca. Es el doctor en filosofía colombiano Eduardo Salcedo Albarrán y usted se estará preguntando ¿de qué va a hablar un filósofo a las 8:45? Bien, va a hablar de corrupción, de la manera que nadie la ha estudiado. Vamos a arrancar por una pregunta de una de las lecciones que he aprendido con Eduardo y es la siguiente: la corrupción no es un escándalo, es un sistema. La corrupción no es un nombre y no es un apellido, aunque en los diarios lo vemos así, con nombres y apellidos hoy por hoy, pero la corrupción es algo mucho más denso que eso, es una red y es un sistema que se construye alrededor del Estado muchas veces, pero otras lo vemos tomando y cooptando el Estado. Eduardo, empecemos con esa primera lección. Perfecto, listo. Entonces sí, exactamente como muy bien lo dices. Lamentablemente estamos acostumbrados a pensar en términos de nombres, pero en realidad cuando nos comprometemos con analizar realmente las estructuras criminales que están detrás de estos fenómenos de corrupción, pues encontramos unos sistemas terriblemente complejos, transnacionales, aunque estamos siempre tentados a entender únicamente las condiciones y las características domésticas y locales. En realidad estamos hablando de redes, de sistemas que atraviesan países, que atraviesan continentes y por supuesto Guatemala no escapa a esta realidad. Entonces, cuando tú miras la realidad empírica y te alejas un poquito de los escándalos y de las coyunturas del momento, lo que encuentras son esos. Redes criminales que sobre todo están conformadas por distintas estructuras económicas, políticas y coercitivas. Nos centramos siempre en el capo del momento, en el nombre del momento, en el escándalo del momento. Tendemos a concentrarnos también en la estructura coercitiva de violencia y casi siempre olvidamos la importancia de las estructuras políticas y económicas que sustentan y que permiten la reproducción de estos fenómenos. Wola desde por lo menos 2008 ha venido llamando mucho de estas estructuras el Estado paralelo o mecanismos similares en cada uno de estos países. ¿Tienden a ser redes que se vinculan entre ellas en diferentes países o son estados paralelos de cada uno de estos territorios? Ahí tenemos que enfrentar y reconocer una realidad que es indiscutible y empíricamente es imposible de confrontarla. Y es el hecho de que las mafias y estas estructuras criminales de corrupción o de narcotráfico o de tráfico de personas que enfrentamos en nuestras sociedades no pueden existir sin los recursos que proporciona el Estado y sobre todo los recursos que proporcionan los sectores legales de la sociedad. Creemos que el crimen se trata únicamente de criminales, ejecutando crímenes, y no es así. Esa es únicamente la punta del iceberg. Para que estas redes puedan seguir existiendo necesitan lavar el dinero, necesitan que el dinero fluya con los sectores legales de la sociedad, necesitan, como ya lo hemos visto en Guatemala muy bien ejemplificado, los favores del sector político, de los funcionarios públicos. Entonces lo que se configuran son estructuras que cooptan y son cooptadas por el Estado, muchas veces, y por el sector privado. ¿Listo? Porque en estos fenómenos tan complejos nunca podemos olvidar el papel relevante del sector privado, de banqueros, empresarios que sirven de testaferros. Los canales que mueven la plata. Exactamente, que permiten el flujo de recursos. Sin ese flujo de recursos, estas redes criminales no podrían reproducirse y seguir existiendo como lo hacen. Vamos a hablar de una evolución muy rápida, yo lo voy a decir en menos de un minuto, pero aquí está el maestro que lo puede explicar de mejor manera. Han estudiado diferentes redes criminales y Familia Michoacana en México es un ejemplo de cómo evolucionaron. Antes, por ejemplo, el narcotraficante en Colombia atacó al Estado y lo desafió. Pero luego el estudio de Eduardo Salcedo encuentra esta red criminal en México que se da cuenta, el Estado realmente no es el enemigo, es un medio. Y finalmente llegamos a redes criminales que utilizan al Estado como un fin. Eduardo, explícanos esa evolución, por favor. Y que sobre todo van más allá de la corrupción tradicional. Aún muchos de nosotros tenemos en mente creemos que esto se trata de corrupción que se mueve, que se dinamiza mediante el dinero, mediante pago de sobornos, mordida, extorsiones, exactamente. Pero eso es, digamos, muy primitivo. Eso y la violencia radical es muy primitivo, es muy básico. Lamentablemente en nuestras sociedades nos enfrentamos a unas situaciones de corrupción
y de crimen muchísimo más sofisticadas y muchísimo más elaboradas. Entonces, en efecto, lo que mencionas, cuando las estructuras criminales se percatan de que es más útil trabajar con el Estado, cooptar y alinear los intereses con los funcionarios públicos y con el sector privado, pues entonces pueden comenzar a disminuir el ejercicio de la violencia. Pasó en México con varias redes criminales que comenzaron a abandonar el ejercicio de la violencia extrema, y sobre todo, de manera muy lamentable, pasó en Colombia, cuando pasamos de esa violencia extrema de los años 80 y 90 con Pablo Escobar y el cartel de Cali, a unos fenómenos de infiltración y de cooptación criminal muy sofisticados, como los que pasaron entre la legislatura del 2012 y el 2006, entre 2012 y 2006, en los que casi la mitad del Congreso de Colombia había firmado pactos con líderes y con comandantes narcoparamilitares, ya sin el pago de sobornos, ya ahí no mediaba el dinero, ya sin el ejercicio de la violencia, sino mediante acuerdos muy sofisticados, desayunos, almuerzos, en los que se ponían de acuerdo un empresario, un gobernador y un comandante narcoparamilitar, por ejemplo, para limpiar, para despojar de manera masiva hectáreas de tierras para que unos ganaderos pudieran entrar y apropiarse de ello. Entonces tenemos una evolución desde la violencia extrema hasta mecanismos ya muchísimo más sofisticados de cooptación mutua entre el Estado, el sector privado y los estrictamente criminales. Dos cosas que me surgen ahí en esa misma dinámica. Una, ¿cuán más vulnerable es el Estado mientras más débil es estructuralmente con este tipo de mecanismos? Porque un Estado fuerte puede soportar esto y no ser cooptado, pero un Estado débil se vuelve mucho más frágil a que esto suceda. Exactamente, y sobre todo está expuesto a una dinámica perversa, a que rápidamente se establezca un círculo perverso. Porque entonces tienes instituciones débiles, que las puedes corromper fácilmente. Por otro lado, tienes esta realidad del narcotráfico que atraviesa todo Centroamérica y prácticamente todo el hemisferio, proporcionando recursos inmensos, gigantescos a estructuras criminales. Entonces tienes instituciones débiles que se pueden corromper y tienes muchísimo dinero para corromper. Rápidamente lo que eso genera es el establecimiento de un círculo causal perverso, en el que a más dinero puedes corromper más, y entre más corrompes, más debilidad institucional, más narcotráfico, más dinero, más debilidad institucional. Ahí entonces tenemos que entrar como sociedad a romper ese círculo perverso. No hay otra opción. Hay dos acusaciones actuales que ha hecho una Comisión Internacional contra la Impunidad que funciona en Guatemala, y estas acusaciones, la primera de ellas, y se articula ya frente a los tribunales, tanto la fiscal general como el comisionado han anunciado que la prueba está prácticamente lista y utilizan métodos especiales de investigación. Pero lo que quiero es concentrarme en lo que las acusaciones, cuál es la esencia de la acusación. En la primera, utilizan al Seguro Social como fuente de negocio, se firman contratos y que luego se determina que hubo cobro de comisiones, se contrató a una empresa inexperta y hay 17 víctimas hasta el momento. La segunda acusación es que se descubre que miembros de esta red llegaron a incrustarse directamente en la administración tributaria para saquear el Estado desde allí. Tú has estudiado la corrupción. De cara a esta acusación, ¿qué piensas? ¿Qué articulas? ¿Frente a qué estamos? Imagínate, pues, lo más importante que debemos concluir de específicamente el caso del Seguro Social es que lamentablemente casi todos como sociedad, incluso como investigadores, como operadores de justicia, tendemos a interpretar la corrupción como si no tuviera víctimas, ¿listo? Como si no llevara al sufrimiento. Entonces, de hecho, tendemos a indignarnos más con un asalto callejero que con la firma de un contrato indebido. Nos genera más sensibilidad. Cuando en realidad estas situaciones de corrupción, como ya lo estamos viendo en blanco y negro hoy en Guatemala, lleva a sufrimiento. A muertes. Exactamente, y lleva, peor aún, a victimización masiva. Es decir, un solo acto de corrupción puede conllevar a 10, 20 o 100 muertos. Cuando un alcalde establece un acuerdo con un líder narco, bien sea por sobornos o bien sea por favores mutuos, y los deja operar, ¿eso a qué lleva? A extorsiones, pero sobre todo lleva a torturas, a asesinatos, a secuestros, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, estamos ante la posibilidad de que la corrupción esté ligada incluso a delitos de lesa humanidad. A la gente le cuesta asociar que detrás de esa mordida, detrás de esa comisión, hay 17 muertes, por ejemplo. Victimización masiva, nada más. Cerremos un poco
para poder darle una arista un poco distinta a esto, tú conoces también muy bien a don Iván Velázquez. Por supuesto. Y acá actúa como una instancia externa que viene a fortalecer o a darle cierta estructura a un Estado muy débil en el sistema de justicia. En Colombia no. Cuando le tocó actuar era un sistema de justicia relativamente fuerte que desde adentro, con actores como Iván Velázquez Gómez, le dan vuelta desde adentro del sistema. El rol que tiene una persona, no solo en la instancia, sino que una persona que ha tenido esa experiencia que tú has visto en Colombia con Iván Velázquez. Exacto, pues es lo que explica por qué él ahora está haciendo lo que está haciendo y por qué se ha podido descubrir lo que se ha podido descubrir. Iván tuvo que enfrentarse pues a este fenómeno, por ejemplo, de infiltración criminal masiva en el Congreso de la República, pero no solamente en el Congreso, sino en fiscalías, en el Ministerio Público, en el nivel local, en Colombia estaban totalmente infiltradas. Teníamos también a la cabeza el director de la Agencia de Inteligencia del Estado colombiano, totalmente cooptado, escribiéndose correos electrónicos casi a diario con comandantes narcoparamilitares. Entonces, desde la Corte Suprema de Justicia fue necesario que Iván como magistrado auxiliar y que una serie de magistrados se blindaran, hicieran honor a esta institución que tiene respeto en Colombia y comenzaran a ejecutar todas las investigaciones y sobre todo incluso fue necesario que innovaran jurisprudencialmente para investigar, juzgar y sancionar a estos funcionarios públicos. Tenían que llevar la ley a la altura de lo que estaban persiguiendo. Exactamente, pero ya no como corrupción tradicional, ya no como concierto para delinquir, como una simple complacencia por parte de ellos, sino ya como determinadores y actores protagónicos de, por ejemplo, masacres que se configuraron. Entonces, para esto fue necesario incluir jurisprudencialmente el concierto para delinquir agravado. Eso implicó que la Corte Suprema de Justicia se enfrentara de manera totalmente abierta y frontal con el gobierno, porque lamentablemente la mayoría, si no la totalidad de todos estos congresistas, alcaldes y gobernadores eran del partido de gobierno, eran de la bancada de gobierno. Incluso el hermano del presidente, un senador. El propio presidente se debió enfrentar el comisionado que tenemos ahora acá. Totalmente, y eso continúa, es decir, eso que fue conocido como parapolítica aún continúa y aún siguen las investigaciones y cada vez... Nos es una pregunta un poco más en la línea, más de la filosofía, más... Claro, más de la neurociencia, porque hay que también decir que Eduardo se ha especializado en ese estudio científico de la corrupción y de la conducta humana. Parte de la lógica o de la pregunta es, ¿puede un sistema como estos operar ajeno a esa sociedad en general y termina siendo la sociedad, digamos, parte del por qué se genera un sistema corrupto o el sistema corrupto corrompe al individuo que se acerca a ese sistema? Pues como te decía, lamentablemente nosotros como sociedad nos hemos dejado coger la delantera y hemos dejado que estas situaciones avancen. También lamentablemente las transformaciones culturales y sociales de fondo que se necesitan en estos países, que necesitamos en estos países, no vienen de la mano de iniciativas de las élites políticas o de las élites económicas, al contrario, de manera lamentable casi siempre a estas élites les ha convenido que se siga perpetuando este caos institucional. Entonces, la cuestión es reconocer que la única posibilidad radica en nosotros como sociedad civil. ¿Listo? La única posibilidad de romper ese círculo vicioso radica... El ciudadano que rechaza la corrupción. Exactamente, en ponernos de acuerdo en unos principios básicos mínimos, en unas reglas de juego mínimas que decidamos respetar. De manera afortunada, Guatemala se está poniendo de acuerdo en que la corrupción no puede ser una regla de juego, sino que la transparencia tiene que ser una regla de juego. Y por lo menos entonces ya se están dando los primeros pasos hacia algo que podría ser una revolución social, que es lo único que en el mediano y en el largo plazo nos puede blindar y nos puede dar la posibilidad de consolidarnos como sociedades decentes. Ha pasado el tiempo y nosotros tenemos que concluir, pero lo que quiero decir es que mucho más de lo que Eduardo Salcedo plantea está en un libro que se llama Corrupción, Narcotráfico y Cooptación de Estados, que está a la venta en librerías en línea y entiendo que también en la librería Sofos en Guatemala. Sí, ¿es así? me dijeron que entonces, para estudiar mucho más y comprender todo lo que se ha estudiado desde esta perspectiva de la filosofía y la neurociencia, allí hay un libro que espera por usted. Quique.
Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes también por habernos acompañado, muchas gracias. Yo los espero nuevamente a las 10 p.m. con Juan Carlos Sandoval en unos minutos. Para mientras los dejamos con los deportes. Buenas noches. Los deportes son presentados por el nuevo Whopper Chimichurri de Burger King. Burger King,